¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, nuestras oficinas están abiertas únicamente de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nosotras nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En el programa del día de hoy y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecida el 30 de agosto de cada año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado. Por lo anterior, tendremos una entrevista con Lucía Díaz Genao, directora y fundadora del colectivo Solecito de Veracruz, y con Lili Fragoso, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chihuahua, que acompaña el CEDEM, y esposa de David Fuentes González, desaparecido el 9 de febrero de 2013. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces. En este momento ya nos acompaña Lucía Díaz Genao, que es la fundadora y directora del colectivo Solecito de Veracruz. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Marce. Buen día y buen día a todos. De verdad, un saludo. Pues estamos muy contentos de recibirte el día de hoy en nuestro programa, sobre todo pues para hablar de un tema muy importante. Se acerca el 30 de agosto, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y por eso es que pues contamos con esta entrevista para que nos compartan más información sobre este tema. Y primero pues nos gustaría que nos platicaras acerca del colectivo, qué es, cómo surge y quiénes integran Solecito de Veracruz. Sí, mira, Solecito surge como una respuesta ante la indiferencia, las negligencias, las omisiones y la corrupción de las autoridades para buscar a los desaparecidos. En el momento en que nos dimos cuenta de que las autoridades no los iban a buscar, nosotras decidimos tomar cartas en el asunto. Entonces se fundó el colectivo precisamente para este fin, ¿no? Porque pues, no es cualquier cosa, los desaparecidos son seres humanos, son vidas humanas que están de por medio y que el Estado se negaba en aquel momento y se ha estado negando todo el tiempo a hacer una búsqueda real, seria, ética. Siempre ha sido una simulación, entonces nosotros nos pusimos a luchar para cambiar todo esto, ¿no? El Solecito está compuesto por madres de desaparecidos en un 95%, el otro por ciento vienen siendo hermanas y padres, pero el 95% somos madres de desaparecidos. Es un trabajo muy coordinado que hacemos y ya con muchos años, mucha experiencia. Muy bien. ¿Desde qué año están ustedes trabajando, Lucía? 2013, finales de 2013 hasta ahorita estamos en la lucha y de verdad con una trayectoria bastante fructífera, ¿no? En lo que nos dedicamos. Eso es el Solecito. Muy bien. ¿Cuáles son entonces, bueno, sus principales luchas es la búsqueda de estas personas desaparecidas? Sí. ¿Y cuáles serían las principales demandas? Mira, las demandas que nosotros tenemos es que definitivamente se detenga ya la simulación, la corrupción, la negligencia en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, que es necesario que se haga un trabajo serio y que también pues se imponga un régimen de rendición de cuentas, porque alguien cometió todo esto, ¿no? Y entonces pues esas personas tienen que también rendir cuentas, ¿no? De lo que hicieron. Es necesario también que el Estado
pues se dedique pues a sanear todo este daño tan terrible que le hicieron a las familias en México, ¿no? Bueno, nosotros en Veracruz, pero cada colectivo en su estado, y yo creo que todos por México es lo mismo, ¿no? Entonces sí, nuestra demanda ahorita es que el gobierno ya ponga una lucha frontal también a terminar con las desapariciones, porque continúan. Y también pues que busque a los que están desaparecidos y que ponga orden en este caos tan terrible de esta catástrofe humanitaria tan gigantesca que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación específica de Veracruz en el tema de personas desaparecidas? En Veracruz hay hay más de 20,000 desaparecidos. En Veracruz ha sido terrible, especialmente desapariciones forzadas, porque tuvimos un gobierno con Javier Duarte que fue genocida. A los jóvenes se les desaparecía nada más por el simple hecho de ser jóvenes y pobres. Se dedicaron literalmente a desaparecerlos porque pensaban que no tenían nada que aportar a la sociedad. Fue limpieza social, se dio en Veracruz, aparte también de tratar de imponer el régimen de Javier Duarte, el gobierno, por medio de la represión, ¿no? Es decir, donde todo el mundo está reprimido, nadie se atreve a protestar, pues puedes gobernar sin ningún estorbo, ¿no? Entonces, por eso aniquilaron miles de muchachos en Veracruz, la mayoría entre 14 y 25 años. Lo que hizo Javier Duarte de verdad fue un genocidio, porque fue una práctica sistemática, fue dirigida a un sector de la población y fue de verdad hecho con la intención de causar dolor y de causar sufrimiento. La definición de genocidio, exactamente la llena lo que sucedió en Veracruz. Desafortunadamente no hay en México manera de imputarle nada, estamos ante la total impunidad, ¿no? O sea, en México vivimos en la impunidad, así vivimos. Entonces es complicado lo que nos enfrentamos, pero algún día pensamos que porque ese delito no prescribe, que posiblemente de alguna manera o en alguna corte internacional se pueda llevar a cabo este juicio para que Javier Duarte y sus esbirros paguen lo que hicieron en Veracruz. Entiendo. Pues es muy terrible, ¿no? Y es mucha la frustración saber que a Javier Duarte se le esté juzgando, hizo otras cosas, hubo otros delitos de por medio, exacto, pero no justo por ¿no? No por las desapariciones forzadas. Se le está juzgando por delitos patrimoniales que no tienen nada que ver con la vida humana. Sí, arruinó muchas familias. Mucha gente perdió sus negocios, que todo aquel que hizo negocio con el gobierno de Veracruz quedó muy maltrecho, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, pero tampoco se le está juzgando por eso, se le está juzgando por unos daños al erario, que está bien que lo juzguen por eso, pero el daño que le hizo a la sociedad de Veracruz en las vidas de todos estos jóvenes, eso no lo está pagando. Y no lo va a pagar hasta que no termine la sentencia y se haga un juicio por genocidio, por lesa humanidad específicamente. Lucía, cuando las personas llegan a estar en esta situación en la que desaparece un familiar, ¿cómo es que se acercan al colectivo o ustedes buscan estos casos? No, nosotros no buscamos. En una época que pues éramos pocas, ahorita somos como 300, en la época en que éramos como 60 por ahí, sí hacíamos, porque tratábamos de llegar a más y más personas, ¿no? Para que todas tuviéramos el mismo potencial de luchar por nuestros familiares, ¿no? Lo que sucedió es que hoy en día ya no tenemos la capacidad de buscar, ¿no? O sea, el que llega con nosotros va a encontrar apoyo, de una o de otra manera. Muchas veces ya no podemos apoyarlos
dentro del colectivo como tal, ¿no? Pero como apoyarlos, el acompañamiento y de cosas así lo hacemos todavía. Y si se nos acercan, por lo regular sí las recibimos, ¿no? Sucede que ya no tenemos capacidad nosotras, es un colectivo sin recursos. Los recursos que tenemos, sí tenemos muchos recursos, pero para la brigada, en ese sentido todo se concentra en la búsqueda que nosotras hacemos, pero no tenemos capacidad administrativa, ¿no? O sea, somos poquitas las que estamos trabajando desde los escritorios, ¿no? Y en esto se requiere mucho trabajo de ese tipo. Pero no rechazamos a nadie, nunca. Nada más que por medio de las redes, todos los días se acercan gente a nosotros. A los que podemos ayudar directamente, muy bien, pero siempre hacemos el intento, ¿no? Siempre. Muy bien, si nos pudieras compartir un poco más acerca de estas brigadas que ustedes realizan. Nosotras tenemos una brigada de búsqueda, que es parte del colectivo. Esa brigada de búsqueda no solamente está compuesta por madres del colectivo, sino también por personas que nosotras contratamos. Porque, y especialmente ahora con la pandemia, ¿no? Muchas mamás no pueden ir, que tienen problemas de diabetes, hipertensión, de tantas cosas, ¿no? Que son comorbilidades hoy en día para la epidemia, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotras es que contratamos, esto lo tenemos de hace ya 4 años, este sistema de este trabajo, este modelo. Cuando nosotros hicimos la búsqueda en Colinas de Santa Fe, nosotros pasamos 3 años en Colinas de Santa Fe, buscando durante 5 días a la semana. Ese trabajo fue pues colosal, ¿no? Entonces no nos dábamos abasto ya para estar nosotras al frente de la búsqueda ahí, porque, bueno, al frente sí estábamos, pero estar en el trabajo rudo, eran fosas de 2 metros, de 3 metros, entonces cavar a esas profundidades, en ese calor de Veracruz y con todas las precariedades habidas y por haber, encontramos 12 serpientes grandes en el término que duró la búsqueda. Llegó un momento donde ya las mamás no tenían posibilidades de ir porque tenían que trabajar, porque la familia, entonces podían ir una vez a la semana o cada 15 días, ya no nos funcionaba así. Entonces contratamos personal como una especie de iguala, es decir, van por unas horas, nosotros les pagamos 5 días a la semana de hecho, pero pues tenemos una nómina, pagamos esa nómina con los recursos del grupo que conseguimos vendiendo ropa usada, haciendo rifas. Nosotros trabajamos todos los días. El trabajo de nosotras es en 2 frentes, tanto en la búsqueda como en conseguir los recursos. Y en los 2 tenemos mucho, pero mucho éxito, porque hemos podido, ahí en Colinas de Santa Fe, localizamos 302 cuerpos, que en realidad se cuentan como 298 por un tema de la manera de contar de los peritos, ¿no? Pero son en términos reales 302. Y también en otro predio estamos apenas buscando y ya llevamos 3 cuerpos y más de 2,000 huesos. Entonces sí tenemos una participación en la búsqueda bastante notoria, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy grande y como te digo, tuvimos que contratar personas, incluso contratar a las mismas mamás, porque ya no se podían tener ahí sin pagarles, era imposible, ¿no? La persona tiene que ganar un sueldo. Entonces, de las mamás que nos apoyan, tuvimos que también pagar sueldo. Y lo que se me hace justo, ¿no? Porque es imposible estar trabajando 5 días a la semana sin ganar un centavo. Entonces, sí, hemos estado en ese trabajo y bastante, como te decía, pues es amargo decirlo, pero ha habido éxito. Pero más vale que los encontremos, ¿no? Ya estando en esta situación, lo más importante pues es encontrarlos. Y desafortunadamente no es como quisiéramos, pero pues es la realidad, ¿no? Sí, tener pues un poco certeza, ¿no? Del paradero de sus familiares. Exacto, sí. ¿Cuáles son algunos de los principales logros que han conseguido a lo largo de estos años, Lucia? Pues sí, eso como te mencionaba, eso de poder tener esa búsqueda
continuada y que ha sido pues un modelo de búsqueda muy original. Nadie había buscado de esa manera antes, porque es autosustentable. Nosotros sustentamos nuestra propia búsqueda. Las autoridades no nos dan ni siquiera agua. Entonces, ese modelo de búsqueda lo diseñamos y lo trabajamos nosotras. Y también hemos tenido mucho éxito en hacer que el colectivo sea una hermandad, una sororidad. La madre que llega al colectivo, la mujer que llega al colectivo, inmediatamente se siente pues cobijada. Es una de las cosas que nosotros siempre hacemos, y todo lo que haya que hacer para procurar que estén bien, tanto de salud mental como física, todo lo posible en la medida de nuestras capacidades, lo hacemos, ¿no? Siempre que llegan, como el colectivo es un foro donde todos nos expresamos y compartimos todo, los sentimientos, el dolor, la pena, que es un lugar que ya no tiene ninguna comparación con ningún otro, porque ni siquiera en las familias ya puedes tener esa sinceridad, ¿no? Porque la familia, si mencionas el tema, pues muy posiblemente se desanima, las personas se sienten mal, recordar, ¿no? Duele mencionar, y incluso en algunas familias hay familiares que ya están en contra de que las madres busquen, porque ya sienten que le quita mucho de los demás, ¿no? Entonces, pues hay una variedad de situaciones, pero en el colectivo hay una hermandad. Somos hermanas del mismo dolor, y llegar ahí, las compañeras lo dicen, es donde puedo hablar abiertamente, sin problemas, sin que me juzguen, sin que me critiquen, sin que me digan por qué lo menciono si ya está muerto, porque mucha gente es tan insensible que les dice así. Y entonces sí, en eso hemos tenido mucho éxito, que las compañeras que llegan al colectivo se adaptan muy bien, y para ellas el colectivo es, así como decía, una sororidad, ¿no? Una hermandad. Qué importante que tengan este espacio, sobre todo con otras personas que están viviendo la misma situación y que entienden perfectamente lo que están pasando. Y de todas maneras, son mujeres que detienen su vida, o familiares que detienen su vida por empezar una búsqueda, y entonces encontrar aquí también una manera de tener un trabajo, ¿no? Sí, exacto. En algo que de todas maneras ya está siendo parte de tu vida. Pues sí. Así creamos empleo para ellas, y también le ayudamos en lo psicosocial, le conseguimos psicólogas que si tienen problemas de violencia familiar, ahí nosotros nos contamos todo, y entre todas nos apoyamos. Es impresionante lo que hacemos. En ocasiones tienen problemas incluso económicos, y entre todas apoyamos, ¿no? O sea, se trata de que la mujer que llegue ahí, nosotros rebasamos ya lo que es un colectivo de madres, ¿no? Venimos también ya cubriendo otras áreas, no solamente son los desaparecidos, también son las necesidades de la mujer como tal. Y ahí tenemos una variedad de problemas que nos atacan, que la mayoría lleva día a día, ¿no? Que ahí los abordamos. ¿Nos pudieras compartir un poco sobre la ley de desaparición y los retos que han identificado para conseguir su correcta implementación en nuestro país, Lucia? Como todo, en México hay un problema severo de que en México hay leyes fabulosas, pero la implementación siempre viene siendo el tema, ¿no? Porque en México se escribe bonito, pero se actúa muy diferente de cómo se escribe. La misma Constitución mexicana es una obra que podemos decir prácticamente literaria, hermosa como se vea, ¿no? En cuanto al rango que abarca, a la profundidad, a las intenciones. Para mí es una lectura de verdad pues muy noble, lo mejor del ser humano está en esa Constitución.
Sin embargo, podemos decir que no se aplica de entrada la frase más sobada de la Constitución de la justicia será pronta y expedita. En México podemos decir no es pronta, no es expedita y no es justicia. Entonces sí, esos mismos problemas acarreamos con la ley de desaparición forzada. La ley de desaparición forzada se diseñó, nosotros trabajamos en el diseño, Solecito también trabajó en el diseño, ¿no? Para que tuviéramos esa ley que nos hacía falta, porque no había tipo penal de desaparición forzada en México. Es una de las razones también por la que Javier Duarte pues tiene esa suerte ahorita, ¿no? Que ni siquiera trataron, pero no. Desaparición forzada como tal no aparecía en el tipo penal, en el Código Penal. Entonces hubo que hacer la ley y con toda, pues mucha paciencia y mucha laboriosidad la hicimos entre el Movimiento Nacional por los Desaparecidos, todos los colectivos que ahí estamos, ¿no? Organizaciones que nos apoyaron, se diseñó con todas las cosas que nosotros consideramos necesarias, ¿no? Para este tipo de problemas, ¿no? Tan lacerantes, tan desgarradores, ¿no? Como la desaparición forzada, que es una perversión de lo obsceno. Es cuando lo obsceno se pervierte, que podríamos decir, parece imposible. Pero sí, eso es. O sea, aparte de privar a la persona de la libertad, de privarla de la vida, también privarla de la identidad, privarla de todo, ¿no? Entonces nosotros, pues, se construyó esa ley. El tema es la aplicación. Como siempre, en México, ¿por qué en México no contamos con corporaciones ni siquiera medianamente preparadas, que podamos confiar en ellos, ¿no? Vemos todos los días los abusos, ¿no? de las corporaciones, tenemos los mismos fiscales, no se molestan ni siquiera en leerlas, entonces no se está dando el uso correcto a la ley todavía. Esperamos que pronto pues vaya implementándose. Aparte hay estados donde se ha implementado de una manera muy, pues por nada más, porque sí, ¿no? Porque había que armonizarla y la armonizaron desganadamente. Y ni siquiera no se ha constituido la comisión de víctimas, y si la han constituido es solamente de simulación, no tiene presupuestos, no tienen la comisión de búsqueda. Hay estados que de verdad quedan a deber mucho en cuanto se trata de la ley de desaparición forzada. Pero en general pasa como todas las leyes en México, la aplicación es el talón de Aquiles y que es realmente lo más importante, ¿no? Pero en un país donde la impunidad es del 97% en cifras oficiales, no es nada raro que no se implemente una ley como debe de ser. Sigue siendo entonces buenas intenciones solamente esta ley. Pero está la ley. Y si las organizaciones nos ponemos y las reafirmamos y les damos el respaldo, pues tendrán que ir implementándola. Todo va a depender de nosotros, definitivamente. Lucía, ¿cuáles son las principales demandas del colectivo en el marco del próximo 30 de agosto? Pues como decía, nosotros solamente tenemos es un objetivo básico, ¿no? De ahí hay otros, por supuesto, pero el objetivo central, medular de nuestra lucha es encontrar a nuestros desaparecidos. Y para esto tienen las autoridades que trabajar, tienen que dejar de simular, tienen que de verdad comenzar a implementar las leyes como la desaparición forzada, a implementar los protocolos que surgen de esta ley, que bochornosamente no se implementan. Hoy en día se podría impedir muchas desapariciones con el simple hecho de implementar estos protocolos. No se implementan. Entonces,
todo el trabajo todo lo que se deviene de esta ley, y precisamente también la misma aplicación misma, ya de darle fuerza y de que se establezca como una ley contra la que hay que, con la que hay que luchar por los desaparecidos, creo que es uno de los objetivos también que tenemos. Y también visibilizar la problemática de las desapariciones entre la sociedad y desmontar las narrativas de los gobiernos que impusieron la narrativa de que no está sucediendo nada, de que solamente desaparecen a las personas que andaban en malos pasos, cosa que es muy, muy falsa y muy maligna. Desaparecen a cualquiera, literalmente. Entonces, muchas personas inocentes desaparecidas, incluso muchos niños. Entonces, si andaban en malos pasos, los niños andaban en malos pasos también. Niños de 2 años. En el colectivo, la más pequeña tenía 2 años. ¿Andaba en malos pasos? La niñita, no. Es desmontar toda esa narrativa en este día de la desaparición forzada, porque también la ley de desaparición forzada por particular, este día en particular es de la desaparición. Dicen desaparición forzada, pero realmente viene absorbiendo todo, ¿no? Las desapariciones todas son forzadas cuando son desapariciones. Claro que forzada por definición son las que llevan, en las que interviene el Estado, ya sea directa o indirectamente. Para que una desaparición se considere forzada, tiene que haber intervenido el Estado de alguna manera, por acción o por omisión. Entonces, no una desaparición por un particular, no lleva a estas. Sin embargo, la desaparición por particulares se da precisamente por las omisiones de las autoridades. O sea que en términos reales, si venimos a ver, pues también son forzadas, ¿no? También se le pueden imputar al Estado. Creo que este día es necesario conmemorarlo para todo México. Deberíamos en todo México estar la sociedad toda, porque la sociedad tiene que entender que no, esta actitud de dejar que no es mi problema, no me intereso. Esa es la que tiene a México en esas condiciones. Todo México debe activarse. Debe ser un activismo a nivel familiar en todas las comunidades de México, en todos lados. Mientras México no se active, México no va a ser el país que merecemos. Porque para desmontar toda esta corrupción, esta falta de rendición de cuentas, todos los males que aquejan a México, es necesario el activismo. Ya no podemos desde nuestra casa estar de brazos cruzados, riéndonos de todas las tonteras que pongan en redes, y está bien que nos riamos, sí, qué bueno, pero también pongamos atención a las cosas importantes y luchemos por ellas. Pongamos atención a todo lo que nos está doliendo hoy en día a los mexicanos, ¿no? Y luchar para acabar con toda esas infamias, esa criminalidad, esa violencia, la impunidad. ¿Cómo es posible que un país tenga tanto feminicidio como México y que no esté activo todo el que vive en México? Que no se active a decir, no puede ser, nos están matando a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas. Que no diga, voy a ver cómo, de qué manera puedo luchar. Todo el mundo tiene alguna cosa que puede aportar. No hay absolutamente nadie que no tenga nada que aportar en esto. Y no hay que pensar que lo resuelvan ellos. Tenemos que resolverlo todos. Porque hoy soy yo, pero luego pueden ser otros. Y puede tocarle a cualquiera. Entonces yo creo que como ser humano es necesario que en México ya abrir los ojos. Porque no todo lo va a hacer el gobierno y especialmente no todo lo puede hacer el gobierno tampoco. Entonces, desde nuestras trincheras, cada quien, tomar un tema, porque no todos tenemos que tomar el mismo tema, ¿no? Nosotros tenemos el de los desaparecidos por interés propio y también por interés ya se va agregando el interés en todos los demás, ¿no? Pero
cada quien que escoja su trinchera, cada quien que escoja su lucha. Puede luchar por los feminicidios, por la situación de LGBT, por todo, por los desaparecidos, por los homicidios, por las etnias, por lo que quieran. Busque una causa y sígala, porque no se va a arreglar México solamente criticando al gobierno y esperando que el gobierno resuelva. Así no. El gobierno va a resolver en la medida que también nosotros lo presionemos. Y entonces necesitamos todos activarnos. México, en fin de cuentas, necesita dosis masivas de activismo. Eso es la regla para México hoy en día. Lucía, sobre todo hay muchas personas que dicen, ¿no? Y es que los activistas, ¿por qué están siempre tan enojados? ¿O por qué actúan de esta manera? Y la pregunta es, ¿por qué la sociedad en general no? Exacto, exacto. Ponte a pensar por qué tú no estás enojado si deberías estarlo, si te están también fregando a ti, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? La frase que decimos, tú que estás mirando también te están pues lastimando, también te están, te está pasando lo mismo, no te das cuenta. Entonces, creo que la gente se ve inmune, se siente inmune y por eso no se activa. Dicen, no, pues a mí no me va a pasar. Yo no tengo nada que ver con drogas, o yo no tengo ni siquiera hijas o algo así. Pueden pensar, ¿no? En mi caso yo sí tengo, gracias a Dios, y creo que no hay que verse exento, porque aparte te puede tocar victimización por otras cosas, ¿no? Quizás no le toque a una persona una desaparición, quizá le toque otra, igual de lastimosa, igual de terrible. Entonces, lo que una persona debe de hacer es estar activa por su sociedad, poder decir, pues yo hice lo que pude, lo que estuvo en mis capacidades, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es quedarnos de brazos cruzados. Esa es la rendición más inaceptable que hay. Sí, es hacer como que nada pasa, ¿no? O si no lo veo, pues no es algo que no está sucediendo. Sí, si no me pasa a mí, tampoco está pasando. Exacto. Lucía, compártenos, por favor, las redes sociales o información de contacto del colectivo. Sí, nosotros estamos en el colectivo Solecito de Veracruz oficial, en Facebook. Y estamos en Twitter, se llama Colectivo Solecito. Pero está como @Solecito de Ver. Solecito de Ver. Ajá, como de Veracruz. Ok. Estamos en Twitter con Solecito de Ver. Como te decía, en Facebook con Colectivo Solecito de Veracruz oficial. Porque hay otros que no son. Entonces, estamos muy activas en las redes, estamos muy activas tratando de apoyar en lo que podamos a todas las personas que tienen desaparecidos. A veces no son ni siquiera de Veracruz y nosotros los apoyamos en lo que podemos. Y tratando de luchar mucho, no solamente por los desaparecidos. La aspiración nuestra es que todo México merezca que todo México merezca cambiar, o sea, no nada más lo que nos atañe a nosotras, ¿no? Nosotros queremos que todo México logre cambiar y ser el país, ¿sí? Que tiene el potencial de ser. La aspiración nuestra ahora va en grande. Y queremos en México que todo podemos imaginar, como un país grandioso, hermoso, con Estado de Derecho y con rendición de cuentas. Eso se puede lograr. Si lo han logrado otros países, sería ilógico que México no lo lograra. Y nosotros, ¿por qué no? Exacto, vamos por todo. Y creo que todos desde nuestra trinchera
cuidando mucho nuestros temas, pero también estirando la mano hacia los otros también, porque no nos quita. Nosotros trabajamos mucho también con eso, apoyando las compañeras que están trabajando los temas de la mujer en Veracruz y todo, porque nosotros somos mujeres en el colectivo. Te decía, 95% de madres, y entonces estamos hablando básicamente de mujeres, con la problemática de las mujeres en Veracruz, que es de verdad terrible. Todo lo que conlleva hoy en día ser una mujer, cargar con una desaparición, el estigma, el rechazo incluso por parte de la familia, tener que trabajar para sostener la casa y aparte buscar a tu hijo. Son cuadros dolorosos, desgarradores. Así es. Lucía, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? Solamente que muchas gracias por la oportunidad y que, como dije antes y lo reitero y lo recalco, dosis masivas de activismo. Busquen su nicho, busquen su habilidad, su creatividad y pónganla a trabajar para México, porque a fin de cuentas va a ser para todos y va a ser para uno lo individual también. Entonces, buscar en qué puedo y para qué se me prende el foco, como decimos, es localizar una habilidad que tengamos. Nosotros hemos tenido incluso, nos mandan cartones, ilustraciones, impresionante nos han mandado para nosotras difundir y hacer labor. Nos han mandado gráficas, cada quien desde su ámbito puede hacer algo, ¿no? Algunas personas difunden en redes, difunden la ficha de los desaparecidos, algunos están activos apoyando con todo este tema, ¿no? de difundir también las noticias, para que se sepa todo lo que está sucediendo, no solamente con los desaparecidos, con todos estos temas y activos. México ya no, la pasividad en México nos tiene en estas condiciones, en condiciones totalmente deplorables de un país, le decimos tercer mundo. México no tiene ninguna razón para ser el tercer mundo, ninguna. Bueno, se hablan de la economía y no sé qué otras cosas. La economía de México podría ser incluso, de una potencia. México en Latinoamérica, de hecho, es una potencia. Podría ser una economía de una potencia a nivel mundial, así como las primeras que hay. Sí, se corrigen todos estos temas también, porque para uno poder alcanzar esos niveles, también lo primero que necesita corregir los temas relacionados con la libertad humana y la vida humana. Mientras no resolvamos esos dos problemas, no podemos aspirar a más nada. Esos son los temas a proteger hoy en día. Y la justicia. Un país sin justicia no necesita tener más nada, de verdad. Es el centro de la convivencia humana. Y esa no la tenemos en México. Desafortunadamente es una de las fallas más grandes que hay. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y les recalco a luchar todos. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Chihuahua y todo lo mejor para todos. El 30, por favor, muy activos todos. Así es, Lucía. Un abrazo también para ustedes, para Solecito de Veracruz. Muchas gracias por habernos compartido parte de su trabajo y de su trayectoria. Y pues a las personas que siguen el programa de Nuestras Voces les pedimos que continúe. Ya volvemos con otra entrevista. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Continuamos en el programa de Nuestras Voces y el tema que tenemos el día de hoy es el 30 de agosto, que es el día para conmemorar, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y en esta ocasión ya contamos con la entrevista a Lili Fragoso. Ella es integrante de Familiares de Personas Desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Lili, tú tienes a un familiar desaparecido, en este caso estaríamos hablando de tu esposo. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de tu experiencia en este caso de desaparición y pues si nos pudieras compartir acerca de David? ¿Cómo es David?
y a qué dedicaba su tiempo antes de ocurrir su desaparición. Mi esposo desaparece el 9 de febrero del 2013, él trabajando en la mina de Abras de México, ubicada en Origen, en el sitio de Cuauhtémoc. Él se dedica a lo que es soldadura, hacían todo lo que era ingeniería industrial y todo para que la mina pudiera trabajar. Obviamente acá en la casa pues él se dedicaba a hacer el barandal, ventanas, cosas así, o sea, cosas para la casa. Realmente él no era una persona de muchos amigos, de salir, o sea, básicamente su tiempo libre pues era estar aquí en la casa. Desde su tiempo de desaparición a la fecha pues no hemos tenido ningún avance por parte de fiscalía, autoridades, pues nada. Desde ese entonces, cuando mi esposo desaparece con un grupo de 9 personas más. Pues David básicamente es una persona de hogar, o sea, en casa solamente. ¿Desde hace cuánto tiempo David se encuentra desaparecido, Lili? Desde el 9 de febrero del 2013. ¿A qué instituciones u organizaciones ha recurrido en esta lucha para dar con el paradero de tu esposo? Yo recurrí al CEDEM por parte de una señora, también que su hijo desapareció ahí en esa misma mina, la señora Carmen. Ella fue la que me puso en contacto con el CEDEM, ya que ella acudió específicamente a una marcha el 30 de agosto del 2013, porque originalmente nosotros habíamos acudido a fiscalía, pero pues en fiscalía no nos atendieron. O sea, cuando yo reporto la desaparición de mi esposo me dicen que no me pueden no puedo hacer una denuncia porque no tengo a quién denunciar. Entonces a mí no me quisieron levantar una denuncia, nada más lo que hicieron fue levantarme un reporte de una persona ausente, pero una denuncia como tal me dijeron que no, porque no tenía a quién denunciar y pues que ellos no podían hacer nada al respecto. Entonces todo lo que fue, pues lo que quedaba de febrero, marzo, abril, mayo, hasta agosto, pues eran vueltas y vueltas a la fiscalía para que nos atendieran. Realmente nunca tuvimos una respuesta. Yo, para que me hicieran este reporte de desaparición, tuve que esperar más de 6 horas para que el Ministerio Público me recibiera. Entonces esta señora Carmen, que ella busca a su hijo Arturo Chacón, ese día me dice: oiga, hay una manifestación aquí de personas desaparecidas, hay un grupo que se llama Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ya les comenté nuestro caso y nos dicen que si les puedo dar su teléfono pues para ver si ellos nos pueden ayudar. Entonces es así como yo llego al Centro de Derechos Humanos. Muy bien. Lili, de los hechos que tú tienes cuando desapareció tu esposo, ¿cómo ocurrieron los hechos, ¿no? De la información que tú has podido recabar? Pues de la información yo siempre la he obtenido por terceras personas. O sea, honestamente yo no sé ni siquiera dónde está ubicada la mina. A mí quien me contacta es el ingeniero, que es el patrón de mi esposo, el señor David Mendoza. Él es el que me habla un 11 de febrero, o sea, ya en lunes, y él me dice que mi esposo desapareció, que mi esposo salió junto con unos compañeros, que se salió de la mina y se fueron a una tienda, y que ahí llegó un comando armado y se los dejó. Pero que su hermano ya los estaba buscando. El hermano del ingeniero se llama Abraham Mendoza, que ella los está buscando y todo, pero que por el temor que tiene la gente de que los desaparezcan, ellos ya vienen de regreso a Chihuahua. Entonces el ingeniero pues ya traía la maleta de mi esposo y todo, porque en ese trabajo ellos se iban a trabajar 21 días y regresaban a Chihuahua 7 días. Okay. Entonces mi esposo apenas tenía una semana de regreso, fue de aquí de Chihuahua el 5 de febrero. Entonces el ingeniero ya traía su maleta y me dice: pues aquí le dejo la maleta porque pues para que vea usted qué le pasa. Entonces pues luego fue una maleta que yo no recibí. Yo le dije que yo no podía llegar con esa maleta a mi casa porque iba a decir así. Entonces yo le devuelvo la maleta y le digo que la guarde en el taller, porque David tiene que llegar a recoger su cosa.
Entonces pasa toda esta semana, yo estoy en contacto con él, inclusive estoy en contacto con una de las esposas también de un muchacho que desapareció, Benjamín, no recuerdo la apellido. Entonces estoy en contacto con la esposa de este muchacho y todo, entonces pues nadie sabe nada. Ya para el sábado me dice el ingeniero que su hermano y la gente van a regresar a trabajar a la mina, puesto que les están exigiendo la mina les está exigiendo que regresen a trabajar, ¿verdad? Porque lo que ellos hicieron fue un abandono de trabajo. Entonces el ingeniero lo que pide pues es garantías y seguridad para su gente, ¿no? Entonces la mina le dice que está todo tranquilo, que no pasa nada y pues que el hecho de que se hayan llevado a esos trabajadores había sido porque se habían salido de la mina. Entonces ya para el lunes 18 el ingeniero a mí me dice que su hermano ya va en camino y que su prioridad va a ser ir a los pueblos a buscar qué pasó con estos muchachos. Entonces ya para el martes 19 el ingeniero a mí me habla y me dice que vaya al taller y abra la maleta de David y vea qué ropa es la que falta para que vaya y ponga mi denuncia, porque a su hermano se lo llevaron en la noche. Según esto llegó el mismo comando armado, pero llegó directamente a la mina y ya de ahí se llevó a otras personas, haciendo la cuenta total en los dos eventos de 10 personas en total. Okay. Entonces ahí ya fue donde se llevaron a su hermano, Abraham Mendoza, y ya 4 personas. Entonces yo al abrir la maleta de mi esposo, pues yo me doy cuenta que no falta nada más que su ropa de trabajo, que tengo la cartera de mi esposo, tengo su celular. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que realmente él nunca salió de la mina, o sea, porque a mí me decían había salido a la tienda, pero ¿con qué vas a una tienda si su cartera estaba en la maleta? David lo que siempre me decía era que no podían salir sin identificación ni mucho menos, y yo tengo licencia y credencial del lector, que ahí estaban en la maleta. Entonces ya platicando con algunos de los compañeros de David, que algunos regresaron y que quisieron hablar porque nadie quería hablar del tema, todo el mundo estaba muy asustado porque en el segundo evento fueron golpeados allí en la mina, inclusive lo que ellos comentaban era que los querían hasta quemar y todo, pero que la gente que los tenía ahí se comunicaba por medio de radio y que pues del otro lado del radio les dijeron que no, que los dejaran que se fueran, pero que no regresaran. Entonces, los muchachos lo que hicieron fue correr hacia el monte, y ya cuando estas camionetas se fueron, ya ellos pudieron bajar a la mina, agarraron camionetas de ahí y pues se regresaron. Ellos llegaron a Conce y de ahí fue donde el ingeniero a mí me habló y me dijo que tenía que estar allá para poner la denuncia. Entonces, como le repito, a mí la denuncia no me la quisieron levantar ahí porque me dijeron que a quién estaba denunciando, o sea, que sí sabía quiénes eran los investigados. Yo no sabía, nada más me habían dicho que era un comando armado, pero señalaron a persona. Entonces desde ahí hasta el día de hoy pues he perdido contacto con las esposas de las otras personas desaparecidas, y realmente nada más el contacto que tengo es con Yuridina, que es la esposa de Abraham Mendoza, el hermano del jefe de mi esposo, y con Carmen de Jesús, que es su hijo de Arturo. Ok. Lili, ¿qué le dirías a las autoridades respecto al problema de las desapariciones en Chihuahua y en todo México? Bueno, número uno, que lo dejen de negar. Todo el tiempo y durante muchos años para ellos las desapariciones no existen, y ya vamos a más de 40.000 personas desaparecidas. Para ellos es algo muy frecuente, y tan es así que no ponen el empeño necesario, no son personas completamente indolentes ante estas situaciones. Ahora sí que como ellos es algo que no viven, no le dan esa atención que se requiere, ¿no? Y la atención es desde el primer momento en el que uno va y pone su denuncia. Uno va y pone su denuncia y son horas y horas y horas. Y cada que uno acude a revisar su caso es ¿y por qué viene? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces es estarlo reviviendo una y otra vez, o sea, y ahí uno se da cuenta que es algo a lo que no le dan seguimiento, porque si realmente le dieran seguimiento,
en vez de que nos preguntaran a nosotras a qué vamos, ellos deberían de darnos la respuesta a nosotros del avance que ellos de ayudar. Pero no sé, en mi caso van 8 años y al día de hoy una sola vez se ha revisado la carpeta, y eso porque estaba a solicitud del CEDEM, estaba el fiscal general, y fue la única vez que se hizo la revisión de la carpeta. Pero lo que tenía el Ministerio Público era lo mismo que nosotros le habíamos dicho cuando nos pusieron, ahora sí, cuando nos hicieron levantar la denuncia. Y la denuncia nos la levantaron porque fuimos acompañadas del CEDEM. Entonces era lo único que había en esa carpeta. Y eso fue en agosto del 2018. Entonces, en agosto del 2018, una primera revisión de una carpeta, que habían pasado 5 años. En ese entonces el fiscal solicitó, porque nosotros se lo pedimos, que hiciera un rastreo en las inmediaciones de la mina, o sea, algo que no se había hecho. El fiscal dijo que sí, que autorizaba el rastreo. Quedaron que en el lapso de 8 días iban a dar una respuesta. Entonces, el día de hoy, el 24 de agosto, la respuesta no llega. Ya ha sido Ok, Lili. El próximo domingo, 30 de agosto, pues es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como ya lo comentábamos. ¿Qué les dirías a la sociedad chihuahuense que nos escucha para que se sume a las familias de personas, a que alguien que tiene a un familiar desaparecido, y que pues volteen a ver esta lucha, ¿no? Que también apoyen desde sus espacios? ¿Qué les dirías a la población? Sí, que tengan sobre todo un poco de empatía hacia uno que está viviendo eso. Como te comento, o sea, como no es algo que nos toque directamente, entonces como sociedad es algo que dejamos de lado. Nosotros vamos a manifestaciones y pasan en los carros y te gritan cosas y te dicen cosas y todo, o sea, no existe esa empatía de solidarizar con lo que tú estás viviendo. O sea, son ajenos a esta situación. Y como es algo que autoridades o sea, lo ocultan bastante bien, o sea, es algo que no existe. Siempre que hay una persona desaparecida, siempre existe el juzgarlo, el señalarlo en algo andaba, algo se dedicaba. Si son hombres, andaban en algo, ¿verdad? Si son muchachitas, pues se fueron con el novio o algo que a ellos les gustaba. Entonces, una persona desaparece y siempre queda con esa estigmatización de en eso estaba o desapareció porque ella se lo buscó. Y no es así. O sea, hay miles y miles de familias, ¿verdad? Estamos pasando por esto. Y en mi caso, mi esposo lo único que se dedicaba era a trabajar. Y si él estaba trabajando fuera de la ciudad, en la sierra, en un lugar ajeno a donde él radicaba, era por buscar una mejora para su familia, una mejora para nuestras hijas, sino porque me dieran eso. Entonces, sí pedirles que tengan un poco de empatía hacia lo que estamos viviendo, porque ahorita somos nosotros. Y si esto se sigue desencadenando y todo, el día de mañana van a querer tratar de solidarizarnos entre todos y seguir adelante con esto. Y que nos permitan, ¿verdad? O sea, que nos escuchen y no que nos señalen, que nos pasen con el carro pitando, fíjense. Así es, que haya empatía hacia esta situación que ustedes están viviendo, y como lo comentan, ¿no? Todas las personas somos propensas a ser víctimas de desaparición, y muchas veces la gente cree que les pasa a unos cuantos, cuando en realidad es que todas las personas podríamos ser víctimas de este delito. Lili, a las personas que acompañan tu lucha, ¿qué les dirías a las personas que, bueno, pues este 30 de agosto es un día muy significativo y que recuerda esta lucha que se ha hecho en comunidad, ¿no? Con más familiares de otras personas? A esas otras personas que también tienen un familiar desaparecido, ¿qué les dirías? Pues antes que nada reconocerles, ¿verdad?, que al día de hoy siguen en pie. Muchas de ellas son mamás. En algún momento comentaban, ¿verdad?, que el dolor de mamá es incomparable con el dolor a la mejor de una esposa, de una hija. Pero al final de cuentas sigue siendo un dolor, ¿no? Entonces yo he visto en todos estos años las señoras no se dejan de caer y decir, ¿verdad?, que seguir adelante en esta búsqueda, como siempre lo hemos hecho hasta encontrarlo.
porque pues esto es lo que todos queremos. Entonces, más que nada agradecer, ¿verdad?, a toda la gente del CEDEM por esa ayuda incondicional, por ese apoyo que día a día nos brindan, esa solidaridad, el simple hecho de escucharnos cada vez que nosotros vamos ahí, pues es llegar con una familia, es llegar a un lugar donde no nos juzgan, no nos critican, que pues obviamente estando afuera, pues somos señaladas, es lo que siempre nos dicen. Nosotros no solo perdimos al familiar, o sea, muchas veces perdimos en general a toda la familia, perdimos lo que en algún momento decían ser nuestros amigos, porque son gente que se alejan, muchas personas se alejan por temor y otras cosas que ya simplemente nuestra amistad ya no les conviene, ¿no? Ellos sienten que somos un riesgo para ellos. Entonces, allí en el CEDEM y con todas las personas que pasan por lo mismo, pues es la familia que tenemos. Así es, las nuevas familias que se forman, ¿no?, con estas personas que entienden igual tu dolor y están en la misma búsqueda. Lili, además este 30 de agosto, bueno, pues lo vamos a pasar de manera extraordinaria por la pandemia. Normalmente pues se organizan marchas y eventos que tienen que ver con estar en el exterior. ¿Cuál sería la forma de conmemorar ahora este 30 de agosto? Va a ser algo bien diferente. Pues yo creo que lo vamos a hacer igual que como lo hicimos el 10 de mayo, o sea, no por el hecho de que estemos en casa, que el día pase desapercibido, va a ser por medio de videos, fotografías, o sea, que en plataformas y redes sociales, pues se den cuenta que la búsqueda aún está en casa, así que pues el día no lo vamos a dejar pasar. Muy bien, pues ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues solamente pedirle a las autoridades que realmente se enfoquen en su trabajo, particularmente ahorita aquí en Chihuahua, pues no vemos ningún avance por parte del gobernador, cosas que él prometió en su campaña, hacer búsquedas y todo, realmente no vemos avance. Sabemos que son cosas complicadas y todo, pero como les comento, si no le dan un seguimiento por momento, nunca vamos a avanzar y nos vamos a quedar estancados. Y a los demás familiares, pues decirles que continuemos en esta lucha y que no decaigamos, y pues a la sociedad en general pues que tenga un poco de empatía por todos los familiares. Muy bien, pues bueno, entonces te agradezco mucho tu tiempo, Lili, y que nos hayas compartido tu experiencia y sobre todo este trabajo de lucha que has llevado a cabo. Sabemos que la vida de las personas que están en búsqueda de un familiar da un giro completamente, y que ustedes adquieren pues nuevas actividades, ¿no? Y tienen que encomendarse ahora a hacer el trabajo de búsqueda, el trabajo de acompañamiento, un trabajo personal también para poder seguir con la esperanza de encontrar a su familiar. Y les deseamos que esta lucha termine, que esta búsqueda que den con sus familiares, y que este 30 de agosto pues exijamos todos a las autoridades que haya respuestas, ¿no? Y que den seguimiento a cada uno de estos casos. Te mando un muy fuerte abrazo a las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces. Le pedimos que continúe. Ya continuamos con un poco más de este programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, contamos con las valiosas participaciones de Lucía Díaz Genao, directora y fundadora del colectivo Solecito de Veracruz, y con Lili Fragoso, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chihuahua, que acompaña el CEDEM. Ella es esposa de David Fuentes González, desaparecido el 9 de febrero de 2013. Acompáñanos en nuestro próximo programa el miércoles 2 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua.
Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.